Nunca imaginó que aquella vieja tienda cambiaría su vida para siempre. Laura, una mujer tranquila y sin muchas expectativas, recibió una noticia que la dejó confundida y sin rumbo. Había heredado la tienda de antigüedades de su tío Manuel. Su tío, un hombre solitario y reservado, había vivido toda su vida rodeado de objetos antiguos, misteriosos y olvidados. Pero para Laura, aquella tienda era solo un peso más que una herencia. Al principio, pensó en venderla rápidamente. La tienda estaba en una calle poco transitada, con escaparates polvorientos y muebles cubiertos de telas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Entrar era respirar un aire pesado, lleno de recuerdos, pero también de abandono. No había clientes, ni siquiera alguien que preguntara por el lugar. Todo parecía inútil. Sin embargo, había algo que la mantenía atada a ese lugar. Cada vez que abría la puerta chirriante para entrar, sentía un extraño susurro en el aire, como si la tienda misma le hablara en un idioma que ella no entendía del todo. Algo que la invitaba a quedarse, a buscar más allá de lo visible. Laura comenzó a recorrer los pasillos estrechos, tocando con cuidado cada objeto, desde relojes antiguos hasta vajillas de porcelana, pasando por muebles que parecían sacados de otra época. A veces, cuando limpiaba con un trapo, encontraba pequeñas notas escritas a mano o fotografías amarillentas que revelaban fragmentos de una historia desconocida. Pero todo parecía desconectado, fragmentos dispersos sin sentido. Una noche, cuando la tienda estaba a oscuras y la luz del farol de la calle apenas se colaba por los cristales sucios, Laura sintió un escalofrío. Estaba revisando un mueble viejo cerca de la pared del fondo, cuando escuchó un ruido sutil, un crujido, casi como un suspiro detrás de la madera. El sonido era tan leve que pudo haberlo ignorado, pero algo en su interior la impulsó a investigar. Movió lentamente la estantería que había frente a ella, esforzándose con las manos hasta que, con un golpe seco, descubrió algo inesperado. Allí, oculta entre las paredes, había una pequeña puerta, casi invisible por el polvo y las telarañas que la cubrían. La puerta parecía un secreto que alguien había querido esconder a propósito. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. ¿Qué podría haber detrás de esa puerta? ¿Por qué su tío nunca le habló de ese lugar? La curiosidad venció al miedo y, con cuidado, buscó una llave entre los cajones del escritorio antiguo. Para su sorpresa, encontró una pequeña llave oxidada que encajaba perfectamente. Al girarla, la puerta se abrió con un crujido prolongado. Una nube de polvo salió volando, y Laura tuvo que cubrirse la boca para no toser. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento, una pequeña sala oculta, llena de objetos que parecían mucho más valiosos y antiguos que todo lo que había visto en la tienda. Había cofres, libros con tapas de cuero, cajas de madera con inscripciones extrañas y fotografías antiguas cuidadosamente guardadas. Laura sintió que había descubierto un tesoro, pero no uno hecho de oro o joyas, sino un tesoro de historias, de secretos familiares que su tío había guardado durante años. Cada objeto parecía tener una historia, un mensaje esperando a ser contado. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la tienda, Laura supo que su vida iba a cambiar para siempre. Ya no veía la tienda como una carga, sino como un puente hacia su pasado, un misterio por resolver que la invitaba a descubrir quién era realmente su familia y qué legado había dejado su tío para ella. Con el corazón lleno de esperanza y una mezcla de miedo y emoción, Laura decidió que no iba a abandonar aquella tienda. Iba a quedarse y descubrir cada secreto que escondiera, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. La mañana siguiente llegó con una mezcla de nervios y emoción para Laura. El sol entraba tímidamente por las ventanas sucias de la tienda, iluminando cada rincón y haciendo que el polvo pareciera brillar en el aire. Pero esa luz también parecía revelar los secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos en la penumbra. Mientras desayunaba en la pequeña cocina que su tío había dejado intacta, Laura no podía dejar de pensar en la sala oculta. Aquella habitación secreta había cambiado todo. Ya no veía la tienda como un lugar abandonado,
sino como un mapa lleno de pistas que debía seguir. Pero, ¿por dónde empezar? Volvió a la tienda y decidió dedicar el día a examinar con calma cada objeto que había encontrado en esa sala misteriosa. Abrió un viejo cofre de madera que chirrió al ser destapado y dentro encontró varias cartas cuidadosamente dobladas y un álbum de fotografías antiguas. Las cartas estaban escritas con una caligrafía cuidada, pero el papel estaba amarillento y frágil, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que fueron escritas. Laura leyó con atención la primera carta. Hablaba de un hombre llamado Andrés, que había sido amigo cercano de su tío. La carta mencionaba encuentros secretos y objetos de gran valor que debían protegerse, pero sin dar demasiados detalles. Laura sintió que esas palabras eran una especie de código, un mensaje cifrado que solo ella podía descifrar. El álbum contenía fotografías de personas que Laura no reconocía, pero que parecían estar muy relacionadas con su familia. En una de ellas, su tío Manuel aparecía joven, sonriendo junto a un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropa de otra época. Laura observó con detenimiento cada rostro, buscando pistas que la ayudaran a entender quiénes eran. Mientras exploraba, encontró también varios objetos pequeños, como relojes antiguos, medallas y una caja de madera con inscripciones en un idioma que no conocía. Todo parecía tener un propósito, pero el significado seguía siendo un misterio para ella. Pasaron las horas y Laura no se dio cuenta del tiempo. La tienda, que antes parecía un lugar muerto, estaba ahora llena de vida y misterio. Pero también sentía una inquietud creciente. ¿Qué riesgos podría implicar descubrir todo eso? ¿Por qué su tío había decidido esconder esa sala y esos secretos? Esa tarde, mientras ordenaba algunos papeles en un escritorio viejo, encontró un cuaderno de notas. Las páginas estaban llenas de apuntes, dibujos y fechas. En él, su tío había documentado eventos importantes relacionados con los objetos y las personas que había conocido a lo largo de los años. Laura leyó con atención y descubrió que su tío había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Había referencias a encuentros clandestinos, acuerdos secretos y un legado familiar que parecía pesar mucho más que una simple tienda. Cada página hacía que Laura se sintiera más cerca de descubrir la verdad, pero también aumentaba la sensación de que alguien no quería que esa verdad saliera a la luz. Esa noche, antes de cerrar la tienda, Laura miró una vez más la pequeña puerta oculta. Un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez no estaba sola en ese misterio. ¿Había alguien más vigilando la tienda? ¿Alguien que quería proteger esos secretos a toda costa? A pesar del miedo, Laura sintió una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante. Sabía que la respuesta estaba allí, escondida en esos objetos y documentos, y que solo ella podía desenterrar esa historia olvidada. Antes de irse, tomó una decisión. No dejaría que el legado de su tío se perdiera en el olvido. Iba a investigar cada pista, a hablar con quienes pudieran ayudarla y a descubrir por fin qué significaba realmente aquella tienda de antigüedades. Porque a veces, lo que parece inútil esconde los secretos más importantes de nuestra vida. Porque a veces, lo que parece inútil esconde las historias más valiosas. Laura no podía dormir. Aquella noche, la tienda de antigüedades se había transformado en un enigma que la mantenía despierta, cuestionándose todo lo que creía saber sobre su familia y su propio futuro. En su mente, las cartas, las fotografías y el cuaderno de notas formaban un rompecabezas que esperaba ser resuelto, y ella sabía que no podía dar un paso atrás. Al día siguiente, decidió que necesitaba ayuda. No podía enfrentar sola aquel misterio que parecía crecer en complejidad y peligro. Así que llamó a su amiga Elena, una historiadora jubilada que siempre había sentido pasión por los objetos antiguos y las historias que escondían. Elena aceptó sin dudarlo y prometió visitarla esa misma tarde. Cuando Elena llegó a la tienda, la luz del sol ya se filtraba por las ventanas, iluminando las estanterías repletas de antigüedades. Laura le mostró la sala oculta y le explicó todo lo que había descubierto hasta ese momento. Elena escuchaba con atención, sus ojos brillaban de emoción y curiosidad.
Juntas comenzaron a revisar los objetos y documentos, tratando de encontrar pistas que las llevaran a comprender el verdadero significado de todo aquello. Mientras revisaban las cartas, Elena le explicó a Laura que algunos nombres y símbolos que aparecían en los escritos podían estar relacionados con sociedades secretas o grupos de resistencia del pasado. Le habló de la importancia de proteger ciertos objetos, no solo por su valor material, sino por lo que representaban para la historia y la memoria colectiva. Laura se sorprendió al darse cuenta de que su tío Manuel podría haber formado parte de algo mucho más grande y significativo de lo que ella había imaginado. La tienda, que para ella era solo un lugar lleno de polvo y recuerdos, ahora parecía un refugio de secretos que debían ser protegidos a toda costa. Durante horas, ambas mujeres estudiaron cada detalle. Encontraron un mapa antiguo escondido en el fondo de un libro, con marcas y anotaciones que parecían indicar ubicaciones importantes. También descubrieron un pequeño diario con la letra de su tío, donde él relataba sus encuentros con personas que compartían su misión y los peligros a los que se enfrentaban. Laura sintió una mezcla de miedo y orgullo. Miedo porque sabía que indagar demasiado podría traer consecuencias inesperadas, pero orgullo porque estaba empezando a entender que el legado de su tío no era solo una tienda, sino una historia de valentía y sacrificio. Antes de que oscureciera, Elena le recomendó que tuviera cuidado y que no hablara con muchas personas sobre lo que había encontrado. Le sugirió buscar en archivos públicos o bibliotecas para confirmar los datos, pero siempre con discreción. Laura asintió, consciente de que ese camino podía cambiar su vida para siempre. Cerró la tienda con una sensación renovada de propósito, decidida a seguir investigando, a pesar del miedo y la incertidumbre. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, volvió a pensar en la pequeña puerta oculta. Ya no era un misterio aterrador, sino una oportunidad para descubrir sus raíces y honrar la memoria de su tío. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque a veces, los secretos más profundos solo se revelan a quienes tienen el valor de buscarlos. Una tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, Laura decidió explorar nuevamente la tienda con una atención renovada. La curiosidad y la intriga la habían convertido en una detective de su propio pasado, y cada rincón ocultaba una posibilidad que no podía dejar pasar. Esa vez, sus pasos la llevaron hacia la pared del fondo, justo donde había descubierto la pequeña puerta oculta. Movida por un impulso, comenzó a examinar cuidadosamente la pared, buscando cualquier detalle que antes no había notado. Sus dedos rozaron una superficie irregular, y al presionar con suavidad, una losa suelta cayó al suelo revelando un compartimento secreto. Dentro encontró un sobre antiguo, cerrado con un sello de cera que llevaba las iniciales de su tío. Con manos temblorosas, Laura abrió el sobre y sacó una carta amarillenta. Al leerla, sintió que el mundo a su alrededor se detenía. La carta estaba dirigida a ella, aunque su tío Manuel nunca se la había entregado en vida. En ella, explicaba la razón por la que había escondido la sala secreta y todos aquellos objetos. Manuel contaba que la tienda no era solo un negocio, sino un refugio para proteger piezas valiosas de la historia familiar y para mantener vivos los recuerdos de una época difícil. Revelaba que él había dedicado gran parte de su vida a preservar esos objetos para que, algún día, alguien con el corazón y la valentía suficiente continuara su misión. Laura leyó cada palabra con una mezcla de emoción y respeto. Su tío le confesaba que existían personas que querían hacerse con aquellos secretos, por razones que él no podía explicar del todo en la carta. Le pedía que fuera cautelosa y que confiara solo en quienes realmente quisieran ayudarla. Esa noche, mientras Laura cerraba la tienda, un pensamiento la invadió. ¿Y si alguien ya estaba vigilando? Si aquellos peligros de los que hablaba su tío eran reales y la tienda no estaba tan segura como ella creía, la idea la hizo sentir vulnerable, pero también más decidida a proteger aquel legado. En los días siguientes, Laura notó pequeños detalles extraños. Alguna ventana abierta que ella estaba segura de haber cerrado, papeles movidos que no recordaba haber tocado.
Todo parecía indicar que no estaba sola en su búsqueda. Decidió entonces ser más cauta. Guardó la carta en un lugar seguro y comenzó a planear sus próximos pasos con más estrategia. Sabía que tenía que buscar pruebas, pero también aliados. Recordó a Elena, la historiadora, y pensó que necesitaría su ayuda más que nunca. Una tarde, mientras organizaba los documentos antiguos, encontró una lista de nombres y direcciones. Su tío había anotado cuidadosamente a personas en las que confiaba, amigos y expertos que podrían ayudar en la protección del legado. Laura tomó nota de cada nombre, decidida a contactarlos uno por uno. Al mismo tiempo, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Aquella tienda ya no era un simple negocio heredado, sino un campo de batalla invisible donde se disputaban secretos que podían cambiar la historia. La emoción de descubrir la verdad se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Una noche, recibió una llamada inesperada. Una voz desconocida le advirtió que dejara de investigar, que no todo estaba listo para salir a la luz. Laura sintió un escalofrío, pero esa amenaza solo reforzó su determinación. No podía rendirse ahora, no cuando estaba tan cerca. En su interior, sabía que su tío Manuel había confiado en ella por una razón. La tienda guardaba más que objetos antiguos, guardaba la memoria y la identidad de su familia. Y Laura estaba dispuesta a descubrir cada secreto, sin importar los riesgos. Porque a veces, el verdadero valor no está en lo que se hereda, sino en lo que uno está dispuesto a proteger. Laura no podía olvidar la llamada anónima. Esa voz fría y distante le había dejado claro que su búsqueda no solo despertaba curiosidad, sino también peligro. Pero su espíritu era fuerte, y la sensación de estar cerca de algo grande la impulsaba a seguir adelante, aunque con más cautela. Sabía que debía actuar con inteligencia y no dejar cabos sueltos. Decidió comenzar por revisar nuevamente la sala oculta. Cada objeto tenía ahora un nuevo significado. Ya no eran simples antigüedades, sino piezas de un rompecabezas que ella debía armar con paciencia. Entre los cofres y cajas, encontró un libro viejo con un candado oxidado. Después de varios intentos, logró abrirlo y descubrió un diario, escrito a mano por su tío Manuel. Sus páginas estaban llenas de relatos, recuerdos y nombres que daban pistas sobre sus verdaderas actividades. En aquel diario, Manuel relataba cómo durante años había protegido objetos que guardaban secretos de la familia y de la historia del país. Describía reuniones clandestinas, mensajes ocultos en objetos aparentemente inofensivos y una red de personas que compartían su misión. Laura entendió que la tienda había sido un refugio para preservar no solo recuerdos, sino también información vital que, en manos equivocadas, podría ser peligrosa. Entre las páginas, encontró una referencia a un objeto especial, una caja de madera que contenía documentos y fotografías que podrían cambiar la percepción de su familia y su pasado. Con el corazón acelerado, Laura buscó la caja y la encontró escondida bajo el piso de la sala secreta. Al abrirla, vio fotografías antiguas, cartas y papeles que hablaban de alianzas, secretos y traiciones. Mientras examinaba esos documentos, sintió que alguien la observaba. El temor la invadió, pero decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Sabía que debía seguir adelante, y que para ello necesitaría aliados confiables. Pensó en Elena y en las otras personas que su tío había mencionado en sus notas, quienes podrían ayudarla a entender y proteger aquello que había descubierto. Laura comenzó a escribir un plan para contactar a esas personas y organizar una red de apoyo. No podía hacerlo sola, y además sabía que era peligroso exponerse sin protección. Por eso, decidió guardar sus descubrimientos en un lugar seguro y ser muy discreta en sus movimientos. Durante los días siguientes, recibió mensajes anónimos que la advertían de no seguir investigando, pero Laura los ignoró. Cada advertencia la hacía más fuerte y decidida. No podía abandonar la historia de su familia ni el legado que su tío había confiado a sus manos. Un día, mientras estaba en la tienda, escuchó un ruido extraño detrás de uno de los estantes. Se acercó con cautela y descubrió que alguien había intentado forzar una de las puertas que daban acceso a la sala oculta. El pánico intentó apoderarse de ella, pero en lugar de huir,
Laura decidió que debía proteger la tienda y su legado a toda costa. Instaló cámaras de seguridad y reforzó las cerraduras. Sabía que la batalla por descubrir y proteger esos secretos apenas comenzaba. Sin embargo, también sabía que tenía la fuerza y la inteligencia para enfrentarse a cualquier peligro. Cada noche, antes de dormir, recordaba las palabras de su tío en la carta que había encontrado: confía en ti misma y en quienes merecen tu confianza. El legado está en tus manos. Esa frase se convirtió en su mantra y en la razón por la que no se rendiría. Porque a veces, proteger la verdad es el acto más valiente que uno puede realizar. Laura había sentido en carne propia la amenaza que pendía sobre la tienda y su misterioso legado. Pero lejos de amedrentarse, su determinación se había convertido en un fuego inextinguible que la impulsaba a descubrir la verdad. Sabía que debía moverse con cautela y buscar ayuda en quienes realmente pudieran confiar. Decidió entonces contactar a los nombres que su tío había anotado en sus antiguos papeles. El primero fue don Ricardo, un hombre mayor que había trabajado con Manuel durante décadas. Al llamarlo, Laura sintió una mezcla de nervios y esperanza. Don Ricardo la recibió con una sonrisa tímida y una mirada llena de recuerdos. En una charla larga y profunda, le contó cómo Manuel había protegido muchos secretos, y le advirtió que había fuerzas poderosas que deseaban apoderarse de ellos. Con la ayuda de don Ricardo, Laura comenzó a entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. No solo se trataba de objetos antiguos o documentos olvidados, sino de una red de historias entrelazadas que podían cambiar la historia de su familia y del país. Manuel había sido parte de un grupo dedicado a preservar la verdad en tiempos oscuros, y esa responsabilidad ahora recaía sobre Laura. Entre las historias que don Ricardo compartió, había una que llamó especialmente la atención de Laura: la leyenda de un relicario perdido, un objeto con un valor incalculable que podía revelar secretos ocultos durante generaciones. Según la leyenda, ese relicario estaba protegido por una serie de acertijos y trampas, y solo alguien con la sabiduría y el valor suficiente podía encontrarlo. Motivada por esta nueva pista, Laura decidió que debía buscar ese relicario. Pero no podía hacerlo sola. Convocó a Elena y a don Ricardo para planear su próxima movida. Juntos revisaron mapas antiguos, documentos y anotaciones, tratando de descifrar las pistas que su tío y sus aliados habían dejado para ella. Mientras avanzaban, Laura se dio cuenta de que el tiempo corría en su contra. Las amenazas eran cada vez más frecuentes y claras. Recibía mensajes crípticos, visitas inesperadas cerca de la tienda y señales de que alguien seguía cada uno de sus movimientos. La tensión crecía, pero también la certeza de que debía continuar. Una noche, mientras estudiaba un mapa en la sala oculta, Laura encontró un símbolo que no había notado antes. Era una marca pequeña, casi invisible, que coincidía con las inscripciones en la caja de madera que había descubierto. Esa marca parecía indicar un lugar específico en las afueras de la ciudad, un sitio que podría ser la clave para encontrar el relicario. Con sus aliados a su lado, Laura decidió ir a ese lugar. Sabía que el camino sería peligroso, pero la recompensa podría ser la clave para resolver el misterio que había cambiado su vida. Prepararon todo con cuidado, conscientes de que podrían estar siendo vigilados. Al llegar, encontraron un edificio antiguo, casi derruido, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos al viento. Entraron con precaución y comenzaron a buscar pistas. Cada rincón guardaba señales de que no eran los primeros en pisar aquel lugar. Después de horas de exploración, encontraron un compartimento secreto en el suelo. Dentro, un cofre cerrado con inscripciones que coincidían con las de la caja de madera. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Estaban a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Porque a veces, la búsqueda de la verdad requiere valentía, paciencia y la fuerza de quienes creen en ella. Laura miró fijamente el cofre antiguo. Sus manos temblaban ligeramente al rozar la superficie de madera tallada. El peso del misterio se sentía en el aire, como si el propio tiempo aguardara su siguiente movimiento. Sabía que abrir ese cofre podía cambiar todo lo que creía sobre su familia y su pasado, pero también podía traer consecuencias inesperadas. Sin embargo, la curiosidad y el sentido del deber eran más fuertes que el miedo.
Con la ayuda de Elena y don Ricardo, inspeccionaron las inscripciones grabadas en el cofre. Eran símbolos antiguos, algunos parecidos a los que habían visto en la caja de madera y en los documentos que habían encontrado en la tienda. Don Ricardo mencionó que esos símbolos podrían ser una clave para abrir el cofre, pero también una advertencia para quienes no tuvieran la sabiduría necesaria. Cada símbolo parecía tener un significado oculto, ligado a la historia y tradiciones familiares que solo unos pocos entendían. Laura recordó las anotaciones en el diario de su tío Manuel, donde hablaba de acertijos y pruebas para proteger el relicario. Entendió que abrir el cofre requeriría paciencia y atención a los detalles. No podía apresurarse ni forzar las cosas, debía respetar el legado que su tío había dejado para ella. Juntos, comenzaron a desentrañar el misterio, buscando correspondencias entre las inscripciones y las pistas que habían acumulado durante semanas. Cada símbolo descifrado les acercaba un paso más a la verdad, pero también aumentaba la tensión. Sabían que no estaban solos en esa búsqueda y que cada movimiento debía ser calculado. Después de varias horas, lograron encontrar un mecanismo oculto que liberó la tapa del cofre con un leve clic. Al abrirlo, Laura contuvo la respiración. Dentro había una caja más pequeña, envuelta en un paño antiguo, y varios documentos que parecían ser mapas, cartas y fotografías. Al desenvolver la caja, Laura descubrió un relicario de plata, delicadamente trabajado, con grabados que brillaban bajo la luz tenue. Sentía que estaba sosteniendo algo más que un simple objeto. Era una pieza cargada de historia, emoción y secretos. Al abrir el relicario, encontró una fotografía en miniatura y un pequeño compartimento oculto que contenía una llave antigua. Los documentos explicaban que ese relicario pertenecía a una generación anterior, y que la llave abriría un lugar aún más secreto, un refugio que su tío Manuel había protegido con su vida. Era un espacio donde se guardaban los secretos más profundos y las piezas clave para entender la verdadera historia de la familia. Laura comprendió que su viaje apenas comenzaba. La tienda de antigüedades, la sala oculta, el relicario y ahora la llave eran partes de un legado que debía cuidar y descubrir. Pero también sabía que el peligro aumentaría, porque quienes querían apoderarse de esos secretos no se detendrían. Con la ayuda de Elena y don Ricardo, comenzó a planear cómo encontrar ese refugio secreto y qué pasos debía seguir para protegerlo. Sabía que no podía hacerlo sola, pero también que era la única que podía continuar el trabajo de su tío. Mientras guardaba el relicario y los documentos en un lugar seguro, Laura sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Su vida había cambiado para siempre, y ahora entendía que la tienda de antigüedades era mucho más que un negocio. Era el guardián de una historia que debía ser revelada. Porque a veces, el verdadero valor está en tener el coraje de enfrentar el pasado para construir el futuro. Laura sabía que había llegado el momento decisivo. Con el relicario y la llave en su poder, junto a Elena y don Ricardo, comenzó la última etapa de su búsqueda. El refugio secreto que su tío Manuel había protegido por tantos años estaba cerca, y descubrirlo significaría finalmente entender el verdadero legado que le había sido confiado. Siguiendo las pistas de los documentos, viajaron hacia un viejo caserón en las afueras de la ciudad, un lugar olvidado por el tiempo, cubierto por la maleza y las sombras. Al llegar, Laura sintió como el corazón le latía con fuerza. Aquel sitio parecía abandonado, pero la llave que sostenía en su mano prometía abrir secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Con cuidado, insertó la llave en la cerradura de una puerta de madera pesada, cubierta de polvo y telarañas. El mecanismo chirrió, pero cedió. Entraron al interior con precaución, iluminando el espacio con linternas y la luz de sus teléfonos. La habitación era amplia, con estanterías llenas de libros antiguos, cajas y objetos que parecían guardar la memoria de una época muy distinta. Mientras exploraban, encontraron cartas, fotografías y documentos que contaban la historia completa. La lucha de su familia para proteger la verdad en tiempos difíciles, las alianzas secretas y los sacrificios realizados para mantener vivos esos recuerdos.
Laura sintió una profunda conexión con su tío y la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Pero no todo era tranquilidad. De repente, escucharon pasos en el exterior. Alguien más había encontrado el caserón. Sin pensarlo, Laura y sus acompañantes se escondieron entre las sombras. La tensión se volvió palpable mientras esperaban a que la amenaza pasara. Sabían que el enemigo estaba cerca, y que su misión no solo era encontrar la verdad, sino protegerla. Cuando la amenaza se alejó, tomaron la decisión de no quedarse más tiempo. Sabían que debían salvaguardar lo encontrado y planear cómo compartir esa historia sin poner en riesgo a quienes los apoyaban. Laura comprendió que el legado de su tío era más que objetos y documentos. Era un compromiso con la memoria y la justicia. De regreso en la tienda, Laura organizó cuidadosamente cada pieza descubierta, consciente de que aquella historia debía ser contada con respeto y prudencia. Decidió crear un archivo seguro y buscar expertos que pudieran ayudar a preservar y difundir esa verdad. Cada día, la tienda se convirtió en un lugar de encuentro para quienes compartían el deseo de proteger la historia. Laura, Elena y don Ricardo formaron un pequeño grupo dedicado a continuar el trabajo iniciado por Manuel. Su valentía y dedicación inspiraron a otros a valorar las raíces y el legado que a menudo se esconden en los rincones más inesperados. Laura comprendió que, aunque el camino había sido difícil y peligroso, el verdadero valor estaba en enfrentar los secretos del pasado para construir un futuro con esperanza. La tienda de antigüedades ya no era solo un negocio familiar. Era un símbolo de resistencia, memoria y amor. Porque, al final, descubrir y proteger la verdad es el mayor homenaje que podemos hacer a quienes nos precedieron.